Capital Sonoro. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de música. Mi nombre es Nadia Orozco. Ya son varios años desde que la importancia de la mujer en la industria musical se volvió un tema clave en la agenda. Las mujeres siguieron haciendo lo que siempre han hecho, trabajar incansablemente. La industria entendió, por fin, que no tomar acciones iba a traer consecuencias en la generación de nuevos públicos y audiencias. Los medios de comunicación empezaron a analizar el tema. Una buena parte del público, no toda, empezó a poner la lupa en los porcentajes de representación femenina en los conciertos, festivales, mercados musicales, programación de radio, etc. Lo que dio lugar a una nueva mirada en las curadurías con enfoque de género. Y de alguna u otra forma, la visibilización de mujeres en diferentes campos del sector musical, como la gestión, el management, la producción, ingeniería y demás, dieron lugar a más mujeres tomando espacios que antes en su mayoría ocupaban los hombres. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, y la conversación debe mutar. Ya no es un titular hablar de la importancia de la mujer en la música. ¿Qué sigue ahora? Hablamos con varias mujeres de la industria musical para entender si detrás de todos los titulares y conversatorios sobre el empoderamiento femenino hay un cambio real y estructural en el sector musical. Bueno, María Elisa, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro podcast de música. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, a ti, Nadia, y pues también a Santi. Mi nombre es María Elisa Ayerbe, soy ingeniera de sonido y productora musical y pues llevo más o menos unos 16, 17 años en esta vuelta. Bueno, María Elisa, como te estaba contando ahorita antes de arrancar, pues un poco de reflexionar acerca de esta palabra que tanto se usa, de este concepto, que a veces pareciera que se está quedando solo como en el nombre, en los conversatorios, que sí hay muchos, pero un poco la reflexión es qué va a pasar más allá. La palabra es el empoderamiento de la mujer. Y yo arrancaría por preguntarte para ti cómo se define el empoderamiento de la mujer específicamente en la música. Tiene que ver con un tema de equidad, desde mi punto de vista. Básicamente, ¿qué sucede durante los años que lleva existiendo la industria musical como tal? Siempre ha sido una industria que ha sido dominada por hombres. No porque en algunos casos muchos consideren que las mujeres sencillamente no tenemos interés en pertenecer a la industria, y también es importante mencionar qué es la industria, ¿no? Porque la gente cree que la música se hace cuando se para un artista y canta y ya, ¿cierto? Hay mucha gente que tiene como ese nivel de desconexión que es válido y pues no todo el mundo tiene que saber de todo, pero hay mucha gente que no entiende cuáles son todos los procesos que suceden detrás de un artista cuando se para a cantar. Y esa es la industria musical, el hecho de que exista una canción que esté compuesta y de repente exista en Spotify y exista el video en YouTube y exista en redes sociales. Todo eso se da porque hay un grupo de personas que están trabajando detrás de eso. Históricamente, pues esto siempre ha sido dominado y ha sido conformado mayoritariamente por hombres, y lo que volvía es que a la idea de, en muchas instancias se cree que es que solamente las mujeres queremos ser cantantes y que todo lo demás es mejor dejárselo a los hombres, por digamos que esta falta de concepto, error en concepto en decir que es que las mujeres no somos capaces de ejecutar proyectos, que por ejemplo en mi campo puntualmente las mujeres no somos capaces de realizar labores técnicas. Y entonces, pues, de esto se viene esta idea de que no, en general no podemos estar detrás de cámaras porque la labor femenina, entre comillas, es simplemente cantar, ¿no? La parte artística, la parte como más asociada con lo femenino del lado del cerebro. Entonces, volviendo al tema de qué podemos hacer, o sea, es una cuestión de empoderamiento, es una cuestión de derrumbar, digamos, esas barreras de errores de concepción y de, en general, lo que conocemos como machismo, ¿cierto? Eh, y traerlo al plano de la equidad. En el plano de la equidad, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, sí, somos muchas las mujeres que estamos detrás de esto,
pero históricamente la industria no nos ha dado la oportunidad de pertenecer o de entrar. Entonces, por medio de la equidad, nosotros podemos nivelar y compensar, y no simplemente es la idea de igualdad, que la igualdad simplemente es como que, ay, bueno, se necesita 50% mujeres y 50% hombres. No, no es tan así porque no se trata simplemente de darnos la mitad y que nosotras miremos a ver cómo hacemos. Se trata de equilibrar y balancear y compensar, que es completamente diferente. Y de alguna manera abrirle la puerta a mujeres que llevan realizando la labor de con el mayor de los talentos y con el mayor, digamos, de los esfuerzos y de la integridad laboral, ¿cierto? Aquí no tiene nada que ver con solo por ser mujer, eh, y simplemente dejarlas llegar a las posiciones de liderazgo y a nivel ejecutivo que se necesitan para que todo este proceso se empiece a dar y lleguemos a ese punto ideal al que queremos estar. Me llamo Andrea González, soy peruana, vivo en Colombia ya hace un poquito más de 5 años. Por allá en el 2018 pues decidí venir a estudiar Music Business a Bogotá y aquí empecé a trabajar en Árbol Naranja. Y en ese proceso pues crearon la agencia de management y empezamos a trabajar con Ampa Básico, con Juan Pablo Vega, con Estelman, Televit, bueno, un montón de artistas. Y en el 2020, justo me fui de Árbol para irme con los Petit Felas, banda bogotana. Pues los chicos confiaron en mí, me pidieron como irme con ellos y accedí. Tenían un disco por lanzar, un proyecto muy bello, el cual pues le dimos la vuelta un poco hacia las necesidades que estaba teniendo la gente limitada con lo que estaba pasando con el COVID. Fuerte. Justo cuando me decías que he visto tu nombre en varios, y es como sí, o sea, a veces puede llegar a rozar con la clásica temática que siempre tienen que poner en los mercados y en los conversatorios, porque siempre tiene que haber un espacio para las mujeres, ¿no? Yo creo que eso ya está dejando de ser así, como de que, bueno, pongámoslas a que hablen porque siempre tiene que haber un espacio femenino y eso como por obligación o por cliché, el tema que siempre tiene que salir, ¿no? Del que siempre se tiene que hablar. Pero creo que ya no estamos en la conversación solo como desde porque hay que poner a mujeres de la industria a hablar en ese espacio de mujeres, sino a mí me gusta ver que cada vez hay más como invitaciones de mujeres a espacios más de temáticas más abiertas en la industria, y no solo porque es el espacio de las chicas, ¿no? Pues esto en los últimos años aquí, en este último par de años aquí en el país. Pero es importante como también que tengamos estos espacios para como sincerarnos. Y para mí el empoderamiento no es una palabra que yo use tanto o que sea como, no sé, no sabría cómo definírtela, pero siento que es más la equidad, ¿no? Como que empezar a valorarnos por nuestras habilidades en la industria más que por ser chicas, digámoslo así. Entonces, siento que ya se han como cambiado un poco esos estigmas que habían antes, ¿no? Para mí, por ejemplo, en mi proceso con los Felas fue muy bonito porque las personas o los artistas o el equipo con el que trabajas igual también te validan y te respaldan el lugar y las responsabilidades que estás asumiendo, ¿no? Y creo que eso se nota en todos lados, desde el crew técnico hasta el propio artista, hasta los brazos que te rodean. Tenemos ahorita una cabeza mujer en Warner Chappell, en Sony Andes, ¿no? Entonces, como que siento que ya estamos dentro de la conversación y no es solo porque hay que sumar a más mujeres, ¿no? Como por obligación, sino que ya es mucho más parejo todo. Es para mí un poco eso, como empezar a sentir eso realmente en mi día a día, en la industria, que cada vez converso con más mujeres que me quieren comprar shows, que quieren buquear esto y que están liderando como compañías que son como top en la industria. Para mí ese es un poco como mi evaluación, ¿no? De que ya la conversación es mucho, mucho más pareja. ¿Tú crees que pues como esa conversación que dices que está pareja, porque sí hay una conversación, estoy de acuerdo contigo en que sí han cambiado
esos lugares que antes solo ocupaban los hombres y siento que sí los ocupan ahora más mujeres y no por una cuestión de cuotas, sino porque realmente pues es una cuestión de estás ahí porque tienes que estar y porque ese es tu papel. Pero ¿tú crees que ese empoderamiento también y que esos lugares se están reflejando en la forma como hoy opera la industria musical colombiana o nos falta ahí trabajo? No, siempre, siempre va a faltar. O sea, y llevamos o sea, los hombres en general, sin verlo como una guerra, nos lleva, pues, esta sociedad nos lleva años de años de ventaja que nos ha formado de esta forma, ¿no? Como que el hombre es el que realiza estas labores, provee. Siempre va a faltar mucho que hacer, sobre todo en el aspecto técnico, para mí, como en la parte técnica. Siento que como las cabezas estratégicas, sí hay mucha más equidad, que era lo que mencionaba como en la industria, pero en el aspecto técnico no tanto, no veo tantas ingenieras de sala mujeres o roadies mujeres. Entonces como que para mí es un poco ahí también donde tenemos que trabajar un poco más, ¿no? Y que abrirle un poco también más esos espacios, esas puertas a grandes talentos femeninos en esa área, por ejemplo. Y sí, dejar de ver los sexos o dejar de ver como si eres hombre o si eres mujer, sino simplemente enfocarnos en nuestras habilidades. Pero claro, o sea, no es normal que haya la misma camada de mujeres que se han formado como ingenieras, como roadies, no es la misma proporción nunca, por eso siempre va a haber mucha más oferta masculina, pero pues porque ya los años empiezan a cambiar y cada vez hay más chicas muy jóvenes que quieren estudiar, entonces empiezan a haber nuevas generaciones de mujeres, ¿no? Hay que trabajar en eso. Creo que es un proceso bastante como lento, pero que pues lo importante es que vaya creciendo. Yo creo que hay dos niveles de industria de la que estamos hablando acá. Hay un nivel de industria de las personas, de los trabajadores, de las nuevas generaciones que definitivamente tienen ese concepto de empoderamiento ya interiorizado y ya aceptado, ¿no? Porque es que también es una cuestión de aceptamiento del empoderamiento. Y hay otro nivel de industria que últimamente yo lo he llamado más que es como el gran hermano. Y es ese nivel de industria en el cual pertenecen algunas personas de otras generaciones en donde ese nivel de aceptación del empoderamiento y ese nivel de aceptación de la equidad de género no, simplemente no existía porque era la usanza, ¿cierto? Pero también es parte de es ese nivel de industria donde es una maquinaria, donde es tan difícil cambiar a nivel estructural corporativamente ciertas malas prácticas, que por eso yo le llamo es como el gran hermano, en donde sencillamente las cosas es que así no lo hacemos, o es que así no se usa, o es que no se puede, es que, si me entiendes, y es como que se culpa a un montón de situaciones que se salen más allá del poder de decisión de un ser humano o de un grupo de seres humanos. Y eso es un problema y se necesita tomar decisiones estructurales, corporativas, a fondo, conscientes e informadas para que esto se dé. Porque a nivel de cambio, como tú dices, ya hay muchas personas que tienen ese concepto y que lo asimilan y que lo viven, pero a nivel corporativo y a nivel de empresa, dentro de muchas de estas estructuras y organismos, eso todavía está ahí como dando vueltas y es más difícil de cambiar y es más difícil de implementar estas nuevas ideas. Y creo que ahí es donde es el trabajo más grande y más complicado de hacer. Yo soy Melissa Ortega, soy DJ María Mestiza. Hace 7 años pues empecé con este proyecto musical y también hace alrededor de 4 años he estado generando y participando en conversaciones pues que cuestionan la seguridad de la mujer y las disidencias del género en las pistas de baile. Y también discusiones sobre la autogestión y la profesionalización de los circuitos de la música y de los espacios nocturnos. Estamos viendo cada vez más mujeres tener mucho éxito y estamos viendo cada vez más a mujeres ocupando posiciones directivas o cargos de poder. Y eso es lo que se está viendo en términos generales
en la música, pero por ejemplo en la escena de Colombia y en la realidad de Colombia, a pesar de sus grandes nombres que vemos hacia afuera y de las pop stars, yo creo que la industria de Colombia es una industria muy joven y es una industria que todavía depende mucho de la inversión privada, del pop, de lo mainstream, del entretenimiento, y eso pues deja a las músicas y a las músicas en todos los géneros, en todas las escenas, pues ya pues no se ve, y digamos que eso no es tan así como afuera de las dinámicas más del entretenimiento y de los grandes espectáculos. Cambia muchísimo lo que entendemos por empoderamiento, cambia muchísimo la perspectiva, eh, porque realmente pues sí vemos las brechas, ¿no? Sí se ven las brechas, sí se ve también la falta de garantías, de seguridad, de espacios para las mujeres. Entonces, yo la verdad creo que la industria se está empezando a preparar, hasta ahora está empezando a entender ese cambio de narrativa. Precisamente, sí, pues jalonado y entendido desde lo mainstream, desde lo pop, desde estas grandes estrellas, eh, pero eso sí ha empezado a repercutir. Yo no creo que totalmente, yo no creo que el cambio se esté dando a totalidad, yo no creo que la industria esté preparada, por lo que dije anteriormente, es una industria muy joven, es una industria además que en su realidad está compuesta en su mayoría de hombres directivos, de hombres en posiciones de poder. Entonces, yo creo que está empezando hasta ahora a llegar el cambio de paradigma y está empezando a generar sacudidas, pero el cambio real todavía no lo vemos, no es una realidad para todas las mujeres, desde mujeres cisgénero, mujeres cis, mujeres racializadas. Yo creo que todavía no vemos el cambio al 100%. O sea, todavía vemos muchas mujeres guerreándose los espacios y guerreándose las oportunidades y el acceso sobre todo. ¡Hey, hey, hey! ¿Conoces Eureka? ¡Claro que sí! Eureka es un canal para niñas, niños y adolescentes donde lo que piensan, hacen y sienten es lo más importante. ¡Ay! Con 24 horas de historias emocionantes en nuestro canal en TDT, en el 108 de ETV, en el 215 de Claro, en la franja Eureka de Capital, en nuestra página web eurekatucanal.com y en nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Con Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo. Por ejemplo, cuando hablamos también, o en el punto que te pregunto, por ejemplo, de la industria, yo creo que también ahí podemos meter, y me encanta como que lo precises para que también la gente que nos escucha lo entienda, y yo creo que es el engranaje que hace parte de toda la industria, ya sea desde lo mainstream hasta lo independiente, y pues en las formas y en las diferencias como opera cada una. Y partiendo de ahí también te pregunto, ¿cómo lograr pasar del discurso, de pronto de los titulares o de miles de conversatorios que hablan sobre el empoderamiento o el papel de la mujer en la industria, a cambios reales que en un futuro cambien de verdad esa relación de las mujeres y la industria, o las mujeres en la industria? ¿Cuál crees tú que puede ser como un camino que se puede abrir por ahí? Mi nombre es María José Camargo, cantante, vocalista, productora, compositora. He participado en muchas bandas de rock y metal y punk durante pues muchos años de mi vida. He lanzado 6 álbumes y pues no sé si sea parte activa del mainstream para decir que soy parte de la industria musical, pero digamos que desde la buhardilla pues he hecho mi trabajo, he participado en festivales, he girado, y como cualquier persona que haga parte de bandas en este país. Bueno, yo creo que acá hay varias cosas súper importantes que puntualizas, y siempre nos vemos pues enfrentado a esto las mujeres, ¿no? Que se nos pregunta a nosotras cómo podemos cambiar las lógicas que son
históricamente patriarcales y es difícil que nosotras como mujeres seamos los que vengamos a solucionar algo que históricamente ha venido atravesando esto, pero igualmente es válido porque también somos nosotras las directamente responsables de nuestro destino como mujeres ciudadanas participantes de esta industria, ¿cierto? Y en ese orden de ideas creo que una aproximación muy bonita la hicimos, yo creo que tú recuerdas, Nadia, porque también nos ayudaste mucho aquí con Todopoderosa, ¿cierto? Un colectivo como Todopoderosa, que es uno entre muchos que ahora hay, en donde le apostamos mucho a la educación, a abrir escuelas de garaje, a participar en el proceso formativo desde, nuevamente, la buhardilla, desde el garaje, con conocimientos que generalmente no se dan en la universidad o que están sesgados en la universidad, porque a veces en las universidades lo que no nos dicen es que va a haber un sesgo de género, es que nos van digamos, es triste decirlo y es harto decirlo, pero la verdad, y lo voy a decir, pues sí, no nos pagan lo mismo, no somos consideradas de la misma manera en la industria todavía. Y eso no nos lo van a decir en la universidad. En la universidad es como, nos convencen de que hay paridad, pero cuando te enfrentas a esta industria, pues esa no es la realidad. Entonces, ¿cómo batallar ahí, ¿no? ¿Cómo batallar desde la mesa de negociación? ¿Cómo negociar? Cómo enfrentarte a ciertas situaciones, ¿no? Esa es una educación que digamos que hace falta. Desafortunadamente, pues a veces falta recursos para poder tomar esas iniciativas y desde mi lado, desde Todopoderosa, pues eso nos fregó mucho, ¿no? Que uno no puede dedicarse a eso, uno también tiene que trabajar y vivir y ganar plata pero siempre esas iniciativas de educación me parecen que van a ser muy útil. También las plataformas de visibilidad me parecen extremadamente importantes. Nosotros también tratamos de hacerlo desde Todopoderosa, tratar de darle vitrina a la gente. Pero acá también tengo que hablar de una cosa, Nadine, y es que dentro de la visibilidad también, como artista, me enfrento mucho a un como edadismo crónico, ¿no? Que a veces cuando se hablan de plataformas para músicas nuevas y se habla mucho como en esos términos de sangre nueva, carne fresca, o como sea que se defina esa necesidad de buscar y preferir, digamos, juventud en el caso de las mujeres, pero no se exige juventud y no se exige esa digamos, fresquedad en los hombres. Entonces también hay como, fíjate que hay un resto como de sesgos todavía de género pues que toca afinar, ¿no? Hay un edadismo crónico todavía, incluso en esas nuevas oportunidades y plataformas de visibilidad que veo y que entiendo. También me parece que como industria tenemos que superar el sesgo de la cuota femenina, como cuando dicen la cuota femenina se tiene que cumplir, entonces pongamos tal, porque ese tema de la cuota femenina nos hace entrar también como mujeres y colegas en una lógica de falsa competitividad que me parece complicada e innecesaria además. Creo que hay muchas artistas y muchas colegas que se la están jugando desde hace mucho tiempo acá o desde hace poquito tiempo, no importa, pero hablar de hoy en día, hablar, digamos, de que no, es que no hay mujeres que sean roadies, o no hay, de una manera tan taxativa, creo que hace falta investigar y moverse un poco del círculo inmediato. Yo creo que las acciones, un poco como de el empoderamiento o de abrir espacios para las mujeres, están pasando mucho en lo independiente, en las escenas emergentes. Creo que las escenas emergentes y como todas estas hibridaciones nuevas musicales que se están gestando están haciendo la tarea de la autogestión y están un poco subvirtiendo ese rol de la mujer, ¿no? O sea, vemos mujeres que están generando fiestas, espacios, música, sellos, pero obviamente pues a una escala muy pequeña, ¿no? Yo creo que un poco el accionar está, pero pues no está como, digámoslo, en el ojo público. Creo que un poco es como todas esas acciones, como todos estos espacios, como todo este poder y todo este movimiento de mujeres y de disidencias del género y de personas está como subvirtiendo estos roles, cómo es llevar eso a lo mainstream y cómo llevar eso a muchos más espacios y a que se abran más puertas, pues ahí es como
ahí como que ya vamos a un problema estructural, ¿no? Y pues vamos a un problema estructural de que básicamente los centros de poder todavía de las disqueras, de los diferentes agentes de la música, pues siguen muy en control o pues en manos de los hombres y de hombres que pues sería, no sabemos, estoy acá asumiendo que tal vez no han hecho ese trabajo, que no han tenido la apertura o que están pensando en las mujeres como mujeres que son rentables de, digamos, de tener en su sello o en su espacio por lo que sea, por su físico, por la sexualización, sí, desde como pensarlo como una mercancía a la mujer, pero no realmente espacios, y ahí es donde viene todo el tema de las cuotas, ¿no? Porque es que entonces ahora, entonces tengo que tomar a una mujer porque me toca, pero no viene es una apertura realmente de la narrativa, ¿no? De realmente cómo pensarse desde cero el espacio para todas las mujeres, no las convenientes, no las que funcionan para la mirada del hombre y para el consumo del hombre, sino para todas las mujeres, y yo siento que ese es el ejercicio que desde lo independiente, pues si llega a lo mainstream o si tiene como más espacios en lo público, en la televisión, en el entretenimiento, pues se va a empezar un poco también a entender el empoderamiento y las visiones de las mujeres y lo gestionado por las mujeres desde otra manera, desde otro ángulo, no solamente desde el ángulo de lo mainstream, sino desde el ángulo de mujeres que están gestionando, que están creando y que puede ser inspiración para muchas otras mujeres y que pueden pues realmente como empezar a subvertir ese papel de la mujer en la música solo como desde ese lugar fetichizado. Sí, es como que nos encanta dar esos espacios de chicas, pero del dicho al hecho hay demasiado trecho, tanto en esta sociedad como me imagino que funcionarán otras en la industria, pero hay que empezar a hacer. O sea, yo cuando arranqué estaba rodeada de hombres, que no está mal tampoco, no me molesta, somos parte de un todo y todos pues funcionan. Si mi equipo es en su mayoría hombres, pues porque hacen muy bien su trabajo, sí. Pero luego de todo este proceso como de entender que también hay que abrir puertas, hay que empezar a hacer, hay que empezar a contratar chicas, hay que empezar a darle la mano a chicas, hay que empezar a creerles, ¿no? Y a pagarles igual que a los hombres, que es otra como conversación en la que nos podríamos quedar pues un montón de tiempo hablando. Y es como, hay que empezar a hacer, hay que empezar a contratar, hay que empezar a dar chances, hay que empezar a dar prácticas, ¿no? A esta nueva generación de chicas que están como empezando a interesarse en la industria. Y por ejemplo en Árbol fue un proceso muy lindo cuando se creó la agencia de management, porque me acuerdo que le comenté a mis jefes en ese momento como que a mí me gustaría formar un equipo de chicas. Y así fue más o menos, o sea, el 90% del equipo allá era mujer. Las project managers, los label managers, como que, y como que también quitarnos ese estigma de que entre mujeres no podemos trabajar, que me parece como la cosa más ridícula del mundo. Y es empezar a hacer, a dejar esos pequeños espacios. Y cuando yo las sentí listas y pues dije, ya pues no hay mucho más que formar aquí, esto ya está estructurado, pues di el paso al costado para irme con las felas. Entonces, como que hay que empezar a dejar esas pequeñas huellas, esos pequeños granitos que al final van a aportarle a un cambio mayor, ¿no? Ese es el inicio de la tarea, por ejemplo, y creo que cuando se hace así desde lo estructural, además empiezan a salir un montón de temas que deben decir, no era tan fácil, no era solo como poner a las mujeres, sino que es pensar, por ejemplo, y bueno, y una artista o una productora acaba de tener su hijo, pero tiene que ir de gira, cuáles son las condiciones también que se den, la salud mental, etcétera. O sea, creo que estamos al inicio hasta ahora del tema y también tiene que haber ese cambio a nivel de discurso y a nivel de narrativa que como decías, no es solo poner 50 y 50, sino que hay muchas cosas más en esa narrativa que a todos falta. O sea, incluso creo que las mismas mujeres como entender cómo es también ese cambio y ir más allá de esta palabra, que me parece que a veces se usa tanto o se usa mal o se usa para esas campañas que está como a veces siento perdiendo como ese valor y ese significado. Totalmente de acuerdo. O sea, te lo digo que no hay nada a mí que más me genere sentimientos encontrados en la vida cuando me dicen feliz día a la mujer. Y yo digo, madre de Dios, ¿cómo así? O sea, ya trato de decir gracias,
Sí, y sí. seguir adelante porque feliz día, ¿por qué? ¿Cierto? Pero completamente de acuerdo, o sea, ya este tema de el feliz día de la mujer y sigamos adelante con nuestra vida, ya una felicitación no es suficiente, porque nosotras no escogimos nacer mujeres, o sea, este es todo un tema que ya tiene que ver con el existencialismo total del humano, pero en general, hablando de esto, sí, tiene que ver con que ya, por ejemplo, con este mismo ejemplo que te estaba dando, cuando se empiezan estos acercamientos, digamos, por parte del Recording Academy a los diferentes grupos de mujeres que existimos dentro de la membresía de la academia aquí en Estados Unidos, entonces nosotras mismas empezamos a decir, bueno, ¿qué significa esto para nosotras y cómo lo podemos utilizar, ¿cierto? Entonces, ahí, ahí se da una cosa que pues estoy tremendamente orgullosa y que espero que sigamos adelante. Y como tú dices, es una cosa que nos dimos cuenta y ahora es como, uy, ¿y ahora qué vamos a hacer al respecto? Y es dentro del Recording Academy, justamente durante un año se utilizó muy mal, durante el mes de la mujer, el hashtag Women in the Mix, que era como eh, haciendo alusión a trae mujeres ingenieras y productoras del campo técnico a tus producciones. Y entonces se hizo toda una campaña de mercadeo y esa campaña de mercadeo nunca se habló, por ejemplo, con las que estábamos directamente en el ala de productoras e ingenieras del Recording Academy. Entonces, de repente era como que, ¿cómo así está este hashtag? Y un montón de gente va a empezar un montón de empresas y de personas y de individuos van a empezar a vincularse con este hashtag. ¿Y nosotras qué? ¿Y nosotras qué? Y yo me acuerdo que éramos muchas diciendo, wow, esta va a ser la oportunidad que nos empleen. Y no pasó nada porque luego nos dimos cuenta que era una campaña de mercadeo. Esto era la academia antigua. En esta nueva academia, las mismas mujeres dijimos, ok, esto se dio y esto pasó y aceptemos lo que estuvo mal, pero ahora que tenemos la oportunidad y nos están abriendo las puertas para que algo suceda, ¿qué queremos que suceda? Entonces nosotras mismas empezamos a decir desde dónde queremos nosotras que la academia nos apoye o desde dónde nosotros queremos empezar a generar esa visibilización y romper con esas barreras de decir es que las mujeres no X y no otra cosa, ¿cierto? Porque es que eso es lo primero que dicen, ay, es que nunca hay mujeres ingenieras, es que no hay mujeres productoras, es que tú eres la única que yo conozco. Y yo digo, ¿será porque es que yo soy demasiado ruidosa que tú me conoces? Pero no quiere decir que yo sea la única. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos utilizar a la academia en este caso? Si utilizamos el hashtag Women in the Mix y lo juntamos con una campaña que venga directamente coordinada con la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión, pero también con la Oficina de Comunicaciones, entonces podemos hacer que esta inclusión no se dé como, y ahora hashtag in the mix, Women in the Mix. Es el momento en el que las mujeres hablan. Les dijimos, eso no sirve. Lo que nosotras queremos ver es que cuando se hable de cómo hizo tal productor tal cosa, le pregunten a una mujer y sea completamente orgánico y que esa mujer llegue ahí y esa visibilización llegue ahí porque esta mujer es excelente. O también, como decía una gran amiga mía, Salomé Limón, que es la ingeniera que tiene más Grammys, la ingeniera mujer que tiene más Grammys de la Academia Latina, es que las mujeres mediocres también tienen derecho a pertenecer en la industria musical, ¿no? Entonces es simplemente normalizar que hay ciertas mujeres y que existimos las mujeres en la industria musical, que existimos las mujeres en el campo de la producción y la ingeniería y que la cantidad de información que se comparta sea tan orgánica acerca de mujeres y hombres que se normalice. Y por otro lado también, lo otro que sí logramos que nos pareció muy importante es que dentro de la página oficial de la academia de Grammy.com existiera permanentemente una sección de Women in the Mix. ¿Y por qué lo pensamos de esa forma? Lo pensamos porque cuando yo estaba, pues, o sea, lo pensamos de muchas maneras, pero cuando todas estábamos chiquitas, todas decíamos, es que nosotros no teníamos modelos, no teníamos roles de personas que admiráramos, de mujeres que admiráramos, o incluso la comunidad LGTBI no tiene este tipo como de fácil acceso a sus ídolos. Entonces dijimos, ok, pues hagámoslo normal, que siempre haya una sección hashtag Women in the Mix en la página de la Grammy.com para que cualquier chica que quiera pertenecer a la industria vea que ahí a ella la van a aceptar
porque siempre hay una sección que permanentemente se está nutriendo de información y de casos de éxito y de historias de mujeres talentosas y las no tan talentosas que llegan a la industria de la música. Sí, totalmente. Yo creo que ese cuestionamiento tiene que ser un ejercicio diario en una cultura nuevamente tan machista que nos atraviesa. Uno no se da cuenta. Yo lo he utilizado. Yo me he visto en situaciones en donde yo también como mujer y feminista además tengo que replantearme ciertas cosas, como, oye, no está bien que naturalices esto. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, te lo digo porque ya soy veterana aquí, y me puedo poner ese rótulo cada vez que me dicen, es que no existen más bandas y es como, no. Antes yo naturalicé eso y cuando era muy chiquita eso me parecía hasta cool, ¿no? Ah, tú eres la banda que representa a las mujeres en tal festival o tal. Y yo, no, pues bueno, no, eso es pésimo, es pésimo. Si te dicen eso, compañera, huye. Eso nos pone en un lugar complicado porque ni es verdad, es una falsa narrativa y nos están poniendo a guerrear entre nosotras y no debería ser así. Eso es lo otro que quería decir. Con tantos colectivos que han nacido y siendo tan claros los objetivos, a veces yo me siento como en un pandilla, guerra y paz. Hablábamos con una colega hace poquito entre nosotras que no debería existir. Creo que jalamos para el mismo lado todas, que hayan más oportunidades para nosotras y que podamos hacer nuestro trabajo sin que se nos pregunte todo el tiempo cuánto valemos o tener nosotras que explicar nuestro valor dentro del mercado, ¿cierto? Creo que ya es tiempo de que podamos negociar en igualdad de condiciones y todos los esfuerzos deberían estar encaminados hacia ese fin. Creo que es un poco el discurso del empoderamiento desde lo sexual, el empoderamiento desde el dinero, ¿no? Como que también la visión hegemónica de la mujer como un deber ser, donde pues es mujer porque es mamá, porque es linda, porque tiene una figura de cierto tipo. Yo creo que en la medida de que ese lenguaje popularmente empiece también a cambiar, yo creo que ahí vamos a entender que el empoderamiento no son solamente estas figuras de estas mujeres, sino que el empoderamiento puede ser una mujer, cualquier mujer, que simplemente pues decide trabajar, ser independiente, no ser mamá o decidir sobre su cuerpo, que tenga autonomía y desde ese sentido pues ya es una persona empoderada y agente de derechos y que puede, pues no debería ser discriminada. Yo creo que desde acá me enredé, pero creo que es como desde esa visión de que el empoderamiento un poco salga de lo sexual y de lo capitalista, pues se va un poco como a desmantelar un poco lo que se espera de nosotras como mujer y el empoderamiento pues va a pasar a ser lo que debería ser, que es básicamente mujeres superando barreras de acceso para educación, en la música, en muchos espacios donde todavía es necesario la participación de las mujeres. Hay muchos espacios en la industria, pues que digamos que poco a poco la mujer ha ido ganando, pero hay muchos otros que todavía pues están muy cortos sobre eso. Por ejemplo, pues, todavía vemos muy pocas mujeres en las consolas, en las ingenierías, en los roadies, como que son espacios que todavía no ceden. ¿Cuál crees tú que puede ser también el camino para lograr que se abran ya otros espacios que antes eran impensables y que las nuevas generaciones puedan empezar a ocuparlos? Sí, por ejemplo, con Todopoderosa nuevamente no es por hacerle campaña, pero métanse a la página. Si esta pregunta aparece, métanse a todopoderosa.co y ahí hay una bonita bolsa de mujeres que se dedican a esto, productoras, ingenieras, roadies, eléctricas, productoras, músicas de todo tipo, bateristas, bajistas, guitarristas. Estamos ahí, siempre hemos estado ahí y yo creo que también es una oportunidad para mí de decirles, no solo para las nuevas generaciones de mujeres que se quieran dedicar a la industria musical en cualquiera
digamos, campos de acción, también las personas que vienen trabajando desde hace rato. O sea, odio pensar que nuestra vida laboral no debería o no es igual de longeva que la de un hombre, ¿no? Ahí estamos y siempre hemos estado, y si no saben qué es lo que hay como afuera de su campo inmediato, como decía, busquen los lugares en donde sí pueden encontrar esa bolsa de trabajo. Por eso los llevo a Todopoderosa, y si existen más, pues obviamente búsquenlas. Las mujeres estamos ahí trabajando en la industria de la música desde hace años. Y sí, lo que has dicho también es correcto, digamos que sí hay un porcentaje de participación superior ahora en los últimos años, pues gracias a todo este cambio cultural que hay. Pero creo que lo principal que podemos hacer, además de abrir la bolsa de trabajo y Se Busca y Todopoderosa y todas estas iniciativas son chéveres, pero es más chévere preguntarnos en nuestra vida diaria, cuando vamos a hacer un concierto, cuando vamos a programar un festival o incluso cuando armamos una playlist, con cuántas mujeres estoy contando, y si eres mujer y eres consumidora, también pregúntate sobre lo que estás consumiendo y cómo lo estás consumiendo, ¿no? Hacerse las preguntas a veces lo es todo. Parece que es una bobada, pero creo que ahí empieza el cambio cultural. Claro, como lo que hablábamos un poco, ¿no? Ahí te me perdiste cuando van como aspirando a espacios más técnicos, que la mujer no puede cargar cables o no puede montar, ¿no? Sí, no sé, siento que el ejercicio, al menos desde mi lado, como cabeza de un proyecto, digámoslo así, es como darle esas chances, y no porque sea mujer, sino porque me gusta que el equipo también tenga como un equilibrio y podamos como trabajar como en conjunto. Por ejemplo, mi mano derecha ahorita es mujer, la tour manager es mujer, como que me gustaría que en algún momento poder decir, tengo un roadie varón y un roadie, ¿no? Como mujer, pero creo que también hay que empezar a buscar y a no hacerse y quedarse como en el confort de que este equipo rueda solo, bueno, listo, sino también atreverse a querer como cambiar algo o mejorar algo, y ahí es donde hay que empezar a pensar en esa diversidad, ¿no? Pero bueno, no sé, no me gusta como hablar desde otros, como tratando de dar, ¿sabes? Como de hablar por los demás, sino como desde mi lado qué puedo hacer yo, ¿no? Y eso es un poco en lo que trabajo con el pasar del tiempo, pues el tiempo que me quede en esta banda o en las que vengan o en los artistas con los que trabaje en el futuro, no lo sé, pero siempre a tratar de cambiar desde adentro las cosas. Nosotros aquí estamos hablando de este microcosmos que es la industria musical, ¿cierto? En donde ya esto se está dando a grandes niveles, no solamente en los Grammys, pues, porque ese es el ejemplo más fácil y más rápido que pude encontrar, pero sí se está dando en otras estructuras. Pero pues independientemente de eso, nosotros existimos en el planeta Tierra y todos estos problemas se reflejan a nivel que el gran hermano es toda la comunidad de no sé cuántos billones de humanos que siguen funcionando con este modus operandi de es que, ¿cierto? Y las excusas, de, es que no, es que, ¿cierto? Entonces yo creo que igual este tema, pues el otro día leía un ejemplo, ¿no? O un estudio de las Naciones Unidas que dice que más o menos se va a tardar más de 100 años en empezar a ver los primeros pinitos de equidad y diversidad en cuanto al tema de inclusión de género. Y yo creo que justamente es por eso, es porque no sobra, no es suficiente con que solamente unas estructuras y unos organismos estén trabajando y estén haciendo su autoanálisis, su autorreflexión y en el tema, sino que es todo, porque también cuando a mí me preguntan por qué no hay suficientes mujeres ingenieras y productoras, la primera respuesta que yo normalmente doy es porque y esto es en todo el mundo, porque o sea, yo he vivido en 4 países diferentes, 4 culturas completamente diferentes y lo he visto en estas 4 culturas, y es cuando los padres de familia tienen una pareja de niños, de hijos, un niño y una niña, a la niña le dan la Barbie y al niño le dan el camión, ¿cierto? Entonces, esto después se refleja a que si los 2 niños piden, la pareja de hijos piden clases de música, la niña la van a poner a cantar o a tocar piano, y al niño lo van a poner a tocar guitarra o batería, ¿cierto? Y así es como empiezan estos patrones de comportamiento, en donde lo he escuchado afortunadamente y gracias a Dios en mi caso particular
no lo viví porque fue mi mamá la que me dijo, tú deberías estudiar ingeniería de sonido porque tú eres muy buena y siempre todos los destornilladores están en tu cuarto, lo cual es cierto a la fecha. Pero en la gran mayoría de casos de mis compañeras mujeres o incluso de todas las alumnas que he tenido en el transcurso de 15 años de ser profesora, siempre me he encontrado con que hay muchos casos donde las mismas chicas tuvieron que entrar en una discordia o en un proceso de convencimiento de sus propios padres para que las dejaran vincularse al campo técnico de la industria musical. Y ahí es donde ya empezamos con el pie izquierdo, porque la misma chica siente que ella no pertenece. Nuestro podcast de música hace parte de todos los shows que hacemos en Capital Sonoro y no sería posible sin la dirección de Santiago Rivas, la investigación de Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, la edición de Cian González, Adriana Castellanos y la producción de María Cuestas. Recuerden que pueden escucharnos en Capital Político, de vital importancia, respeto, garra y aquí, semana tras semana con noticias, historias y buena música. Gracias por escuchar. Capital Sonoro.